En la estequiometría, por ejemplo, realmente está ligado a lo que conocemos nosotros, ¿no? Como una ley general, ¿está bien? Tenemos una reacción química, así como, por ejemplo, los mol depende de los coeficientes, también el volumen depende de los coeficientes. En otras palabras, la concentración depende de los coeficientes. Y la velocidad depende de la concentración, entonces también va a depender de los coeficientes. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de A será A minúscula, como la velocidad de B será AB minúscula, como la velocidad de C será AC minúscula, y como la velocidad de D será AD minúscula, nada más. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Significa, jóvenes, que las velocidades son funciones de los coeficientes, ¿está bien? Tenemos una ecuación, correcto. Primero balancearlo, mira. 2 nitrógenos por acá, 1 nitrógeno por acá, que sería por 2. Por 1. 6 hidrógenos por acá, que sería por 3. Ya está, muchacho, muy bien. ¿Qué dice? A ver. Dice, si la velocidad del amoníaco vale 6, ¿está bien? La velocidad del hidrógeno, ¿cuánto vale? Dice. Ahí es la velocidad del hidrógeno, acá. Bueno, ¿qué otra velocidad? Será 3. Como 6 será 2. Bueno, ya está. ¿Cuánto vale la velocidad? 9 o no. La velocidad, jóvenes, entonces, muchachos, del hidrógeno va a ser igual a 9 mol litros sobre segundo. Y está, nada más. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Ya? Es una aplicación de lo que te estaba mencionando, ¿correcto? Factores que afectan la velocidad de reacción. Hay algunos factores que van a alterar la velocidad de reacción, como por ejemplo, muchachos, el caso de la concentración. Según la teoría, tú sabes que la velocidad varía en forma directamente proporcional, según la ley de acción de masa, según categoría de Peter-Wash, con la concentración de A y la concentración de B, ¿no? Entonces, como tú te puedes dar cuenta, varían en forma directamente proporcional. ¿Qué significa que varían en forma directamente proporcional? Que si la concentración de A y o B aumenta, muchachos, ¿eh? Como son directamente proporcionales, también la velocidad tiene que aumentar. También tiene que aumentar, ¿correcto? ¿Sí? De igual manera, si la concentración de A y o B disminuye, ¿correcto? Recuerda que son directamente proporcionales, la velocidad también tiene que disminuir, ¿correcto? Por lo tanto, muchachos, la velocidad varía en forma directamente proporcional con las concentraciones. Si la concentración aumenta, la velocidad aumenta. Si la concentración disminuye, la velocidad disminuye, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Tamaño de partículas. Partículas grandes, partículas pequeñas. Ambos tienen la misma reacción química. Pregúntate tú. ¿Quién se mueve más rápido? ¿La más pequeña o la más grande? ¿Sabes eso? Cuando más pequeña es, más rápido es. Pues comparando los dos, jóvenes, la primera sería una reacción violenta. La primera sería una reacción violenta. Y la segunda sería una reacción lenta, muchachos. Nada más. ¿Correcto? Sí, no te debes olvidar. ¿Está bien? Caso número... A ver. Primero, escúchame bien. Si el tamaño de la partícula aumenta, la velocidad disminuye, ¿sí, no, muchachos? Porque son inversamente proporcionales. Cuando más grande la partícula, más lenta es la reacción. Cuando más... Arriba está, ¿no? A ver, la primera sería lenta, jóvenes. ¿Correcto? Sí. Cuando más grande es, más lenta es. Entonces, cuando más pequeña es, más violenta es, ¿sí o no, muchachos? Esta reacción, jóvenes, va a ser violenta, entonces. Va a ser violenta, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien o no? Entonces, no te vayas a olvidar de eso. Entonces, una vez más, si el tamaño de partícula aumenta, la velocidad disminuye. Y si el tamaño de partícula disminuye, entonces la velocidad tiene que aumentar, porque son inversamente proporcionales, mira. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿ya? ¿Correcto? Sí. Igual acá, a ver, naturaleza química. Jóvenes, veamos. La naturaleza química es muy importante también. Agua líquida, agua gas. ¿Quién tiene más energía? Claro que gas. Líquida menos. Entonces, pregúntate, ¿quién se mueve más rápido? El gas, porque tiene más energía. Entonces, comparando los dos, porque la reacción es la misma, la primera sería lenta y la segunda sería violenta. Violenta, nada más. Creo que sí, no te debes olvidar. ¿También o no? La otra. Según su ionización, si tú vas a la tabla periódica, el zinc está en el medio. El calcio está en el extremo izquierdo, es un alcalino térreo. Recuerda, los extremos de la tabla son los más reactivos. Los metales más reactivos, los no metales más reactivos. Si comparo el zinc y el calcio es más reactivo que el zinc. Por lo tanto, si comparo esos dos muchachos, ¿está bien? Si comparo esos dos jóvenes acá, vamos acá primero a ver. Si comparo el zinc con el calcio acá, de una vez primero acá a ver, ¿está bien? Si comparo el zinc con el calcio, muchachos, ¿qué voy a tener? Que simplemente la reacción del zinc va a ser lenta. Y la del calcio va a ser violenta. ¿Correcto? ¿Sí? Lenta y violenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no te vayas a olvidar. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, recuerda muy bien. El calcio es más reactivo que el zinc. Por eso que su reacción tiene que ser más violenta. ¿Está bien? Igual acá. Ionización. El HCl líquido acá, el HCl gas. ¿Está bien? Bueno, ya está, muchacho. Muy bien.
Pero, jóvenes, vamos a comparar a ver que ambos sean lo mismo, a ver. ¿Ya? A ver, si comparamos el otro líquido con el gas, ¿no? De repente para comentarte lo de anterior, ¿no? Estos realmente se van a ionizar en el fondo, pero la primera sería una reacción lenta, ¿sí, los muchachos? Y la segunda sería una reacción violenta. Violenta. Ya, eso para que lo tengas presente, no te vayas a olvidar, ¿correcto así? Chicos, no te vayas a olvidar, por favor. ¿Ya? Esta reacción entonces realmente era una reacción rápida, violenta, ¿correcto así? Porque era gas. Entonces esta reacción sería violenta. Violenta, ¿sí? Comparando con en estado líquido, ¿está bien o no? La otra, vamos. Reacción según su reactividad. A ver, por ejemplo, el llamado calcio, el llamado zinc, como tú entenderás, el zinc está en el medio de la tabla periódica. El calcio está en el extremo izquierdo, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Recuerden que los extremos de la tabla periódica son los más reactivos, por lo tanto, si comparo el calcio con el zinc es más reactivo. Eso hará que la reacción primera sea lenta, y la otra reacción sea violenta. ¿Ya? De esa manera sería, muchachos, ¿correcto así? Muy bien, ahí nomás, ¿está bien? El otro factor, jóvenes, viene a ser la temperatura. Dicho sea de paso, es la más importante. Tú cuando hablas de temperatura hablas de calor. Por ejemplo, ambas reacciones se llevan a cabo, jóvenes, de la misma manera, pero a temperaturas diferentes. Por ejemplo, el A80 y el A500. Si comparamos ambos, ¿está bien? Jóvenes, creo yo que cuando más temperatura es porque tú le das más calor. Y si tú le das más calor, se mueve más, tiene mayor velocidad, ¿sí o no, jóvenes? Pues comparando solamente las dos, la primera sería una reacción lenta. En cambio, la otra viene a ser una reacción violenta. Ya está, ¿correcto? ¿Sí? No te debes olvidar, ¿ya? Reacción lenta y reacción violenta, ¿está bien? Chicos, ¿qué significa eso? Que cuando la temperatura aumenta, la reacción es más rápida, ¿sí o no? Por lo tanto, si la temperatura aumenta, la velocidad también aumenta. Si la temperatura disminuye, también la velocidad disminuye. En ese orden sería, ¿correcto? Sí, no te vayas a olvidar, ¿está bien? Experimentación. Chicos, se ha podido encontrar experimentalmente que conforme aumenta la temperatura en 10 grados Celsius, la velocidad se duplica. Si, por ejemplo, a 40 grados Celsius la velocidad vale v, a 50 tiene el doble del anterior, 2 veces sube. A 60 el doble del anterior, 4 veces sube. 70 sería el doble del anterior, 8 veces sube. Y a 80 sería el doble del anterior, 16 veces sube. Recuerda, cada vez que la temperatura aumenta en 10 grados Celsius, la velocidad se duplica. Y eso, jóvenes, se puede obtener experimentalmente. Recuerda eso, no te vayas a olvidar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por este caso.